Hola, vamos a revisar cómo es la forma en que se debe programar el ventilador desde la fase inicial cuando estamos enfrentados a un paciente que ha desarrollado SRA por infección por SARS-CoV-2. Si el paciente desarrolla la COVID-19, desarrolla o presenta insuficiencia respiratoria asociada y tenemos que ventilarlo, vamos a seguir los siguientes pasos en su proceso de estabilización. Estamos ante un paciente que ha desarrollado insuficiencia respiratoria secundaria a la infección por SARS-CoV-2 y en este momento el paciente ha ingresado a la unidad de cuidado intensivo o en el servicio de urgencias se va a iniciar el proceso de ventilación mecánica. Lo primero que debemos tener en cuenta es que todas las estrategias que desarrollemos van a estar enfocadas en garantizar la seguridad del paciente, es decir, utilizaremos las estrategias de ventilación mecánica protectora. La fase inicial de esta estrategia está fundamentada en el uso de bajos volúmenes corrientes. Recordemos que se debe calcular en función de la fórmula del peso ideal del paciente. El ventilador o equipo que tenemos en este momento nos permite escoger primero el peso del paciente, recuerden peso ideal, el sexo del paciente, si es hombre o mujer. En este caso vamos a ventilar un hombre de 1,70. El ventilador automáticamente nos va a decir cuál es el peso ideal. Si no tenemos esta tecnología, existen fórmulas que están en los diferentes protocolos para que ustedes puedan desarrollar el cálculo. Que el paciente mide 1,70 y su peso ideal son 66 kilogramos. Con ese peso ideal vamos a hacer el cálculo inicial de inicio de ventilación de 6 cc por kilogramo de peso ideal. Es decir, multiplicamos 66 por 6 y eso nos da cuál va a ser el volumen, que para este caso estaría en ¿cuántos centímetros, Laura? 400 mililitros. ¿De acuerdo? Damos inicio a la ventilación, también recordando cuál es la programación de FiO2 y PIP que vamos a establecer. Habitualmente podemos iniciar en 100 o 50%. Preferimos en este momento iniciar con 100% de fracción inspirada de oxígeno e irla titulando según la respuesta que tenga el paciente. Posteriormente programamos el PIP, el cual lo estamos iniciando en 10 y de acuerdo a la respuesta lo titularemos. Siempre iniciamos en un modo asistido controlado por volumen y con una onda de flujo descendente si el ventilador nos da la opción de seleccionarlo. Algunos de nuestros ventiladores no permiten esta selección y por lo tanto mantendremos la onda de flujo que esté incorporada dentro del modo asistido controlado por volumen. Iniciamos el proceso de ventilación y monitorizaremos las presiones meseta y el delta de presión o driving pressure. Para eso vamos a la curva presión-tiempo y posterior a desarrollar la pausa inspiratoria podremos establecer cuál es la presión meseta que el paciente está manejando. En este caso, el ventilador ha medido una presión meseta de 27, es decir, está por debajo del rango de seguridad, que son 30 centímetros de agua, y por lo tanto podríamos estar pensando que el paciente está dentro de un rango de ventilación mecánica segura. Posteriormente hacemos el cálculo del delta de presión, que es la resta entre la presión meseta, que en este momento es 27, y el PIP, que en este momento es 10. Es decir, que estaríamos sobre el valor de seguridad, cuyo valor máximo es 15 centímetros de agua. Deberíamos establecer cuál es la mejor estrategia para poder disminuir ese delta de presión. Esas estrategias pueden ir en función de la disminución del volumen corriente o de la optimización del PIP.
¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a establecer cuál es la mejor distensibilidad que tiene ese paciente de acuerdo a la titulación del PIB. Paralelamente a hacer estas variaciones, vamos evaluando con la oxigenación la posibilidad de disminuir progresivamente la fracción inspirada de oxígeno. Recuerden que una de las metas que tenemos es que la fracción inspirada de oxígeno se pueda mantener por debajo del 70% para evitar las lesiones que pueden generar estas fracciones inspiradas de oxígeno en valores tan elevados. En este caso, podemos evaluar, disminuimos la fracción inspirada de oxígeno y consideramos la medición de la distensibilidad. Para este caso, vamos a elevar el PIB hasta 12 centímetros de agua y vamos a evaluar cuál es el comportamiento que tiene en la distensibilidad. Hemos partido una distensibilidad de 30. En este momento la distensibilidad ha disminuido a 27. Por lo tanto, consideramos que el paciente o que el PIB que estamos programando está sobredistendiendo los alvéolos del paciente y por esta razón la distensibilidad está cayendo. Devolvemos el PIB al valor previo y volvemos a evaluar cuál es el comportamiento de la distensibilidad. Como vemos, hasta este momento se mantiene entre 27 y 26. Vamos a hacer una nueva medición de la presión meseta. Para establecer si el delta de presión aún sigue por encima del rango de seguridad. En este momento la presión meseta se mantiene en 27. El PIB está en 10, es decir, que el delta de presión continúa sobre el valor que hemos definido. Cuando hemos puesto un volumen corriente de 6 cc por kilo, estamos dando un aporte menor al volumen corriente habitual que manejamos los seres humanos cuando los pulmones están sanos. Por lo tanto, el impacto inmediato es la elevación de la presión arterial de CO2. En este caso, que nuestro paciente mantiene un rango de delta de presión o de presión de conducción o de driving pressure por encima de 15, tenemos que establecer una estrategia para tratar de disminuir esa delta de presión y evitar así la lesión inducida por el ventilador. Entonces, vamos a hacer dos estrategias para evaluarlas. La primera sería disminuir el PIB a 8 y ver cuál es el comportamiento de la distensibilidad. Recuerden que estamos entre 26 y 27 de distensibilidad base y vamos a evaluar cuál es el comportamiento al disminuir 2 centímetros de agua el PIB. Habitualmente debemos esperar entre 40 segundos a 1 minuto para establecer si hay alguna respuesta a las variaciones, aunque los ventiladores después de 3 ciclos pueden estarnos mostrando si existe este cambio. En este caso no hay variación de la distensibilidad a pesar de la disminución del PIB, por lo tanto nos vamos a ver probablemente obligados a disminuir el volumen. En este caso el efecto secundario será más hipercapnia y probablemente tendremos que entrar a evaluar si el paciente requiere mayor frecuencia respiratoria. Recuerden que el volumen minuto necesario para una persona sin enfermedad pulmonar está alrededor de 100 mililitros por kilogramo de peso ideal, pero cuando un paciente desarrolla una infección pulmonar severa y tiene SRA como consecuencia de esa infección, ese volumen minuto se incrementa hasta 150 mililitros por kilogramo. Esa es una de las formas que podemos evaluar para definir cuál es la frecuencia respiratoria. Vamos en este momento a aumentar la frecuencia respiratoria que está en 10 hasta 16. Al modificar la frecuencia respiratoria, inmediatamente la relación IE también se impacta. Nuevamente volvemos a hacer las mediciones de las presiones. Presión meseta.
bajado en este momento a 26, con PIB de 8, es decir, que el delta de presión se mantiene elevado, por lo que nos veremos en la necesidad de disminuir el volumen corriente. Vamos a bajar el volumen corriente a 360. Recuerden, esperamos entre 40 segundos y un minuto para evaluar cuál es el impacto que se tiene en las mediciones de la mecánica pulmonar. En este momento si vemos un incremento de la distensibilidad, volvemos a medir la presión meseta. $25. Y así progresivamente vamos haciendo los cálculos hasta obtener una diferencia de presiones por debajo de 15 en la presión de conducción o driving pressure, y siempre garantizando la presión meseta por debajo de 30. Una vez se han optimizado los parámetros, recuerden que si el paciente persiste con una PAFI, una relación de la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno por debajo de 150, en nuestro protocolo se recomienda realizar bloqueo neuromuscular con uno de los relajantes disponibles. En nuestra institución tenemos cisatracurio, que es el medicamento de elección. Sin embargo, en las condiciones actuales de pandemia podríamos tener desabastecimiento y nos veríamos obligados a considerar el uso de becuronio o rocuronio, siempre bajo la condición de que nuestro paciente esté en sedación profunda, evaluado a través de la escala de RASS, con un RASS que esté alrededor de -4, -5, para poder iniciar la relajación neuromuscular. Posterior a la relajación neuromuscular, desarrollaremos o pasaremos a nuestro paciente a ventilación mecánica en prono, por lapsos que deben ciclar entre 16 a 18 horas en prono. Nuevamente lo pondremos en supino, aproximadamente por 4 a 6 horas. Y estaremos evaluando el impacto que puedan tener estas intervenciones en la condición general de nuestro paciente. Una vez estabilizado el paciente, nuestro objetivo inicial será tratar de disminuir al máximo la fracción inspirada de oxígeno, y siempre, por lo menos una vez estabilizado el paciente, una vez por turno, se deben realizar las mediciones de mecánica pulmonar. Los PIB elevados, considerados por encima de 12 o 14, deben ser manejados con extremo cuidado, y la monitorización estricta de las presiones inspiratorias pico, de las presiones meseta, deben mantenerse con el objetivo de evitar una posible complicación como es el barotrauma o el volutrauma. Y la lesión inducida por el ventilador, definida como biotrauma, se estará controlando con la medición de la presión meseta y la medición continua de la presión de conducción. Siempre debemos estar optimizando el PIB en función de la distensibilidad. En los pacientes que han desarrollado la COVID-19, vemos con alguna frecuencia pacientes que tienen distensibilidades normales, pero severos compromisos de la oxigenación. Por favor, evaluemos en ese grupo de pacientes si es necesario incrementar o no el PIB, porque en general estos pacientes que mantienen distensibilidad normal tienen un volumen pulmonar de fin de expiración dentro de límites normales, y el incrementar el PIB podría ser más o podría deteriorar más el paciente que tener un impacto positivo. Por favor, recuerden que nuestro objetivo es una ventilación mecánica segura. La ventilación mecánica segura depende de un bajo volumen corriente y un monitoreo estricto de las presiones. Gracias.